Hola chicos, ¿cómo le van? Bueno, abordando un nuevo tema de química, en este caso los sistemas materiales. Cualquier porción de materia que se delimita para estudiar es llamado sistema material. O sea, ya estudiamos la materia nosotros, los componentes de la materia, las propiedades de la materia, las propiedades extensivas, las propiedades intensivas. Estábamos estudiando qué es la materia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los sistemas materiales. Entonces, cualquier porción hace referencia a algo que nosotros vamos a estudiar que está delimitada para estudiar. Si lo delimitamos es un pedazo de roca, un líquido, un recipiente con un líquido, un recipiente con un gas adentro, es lo que nosotros vamos a aislar, es esa porción que delimita. La palabra sistema, recuerden que es una palabra que significa que también es todo aquello que se aísla para su estudio. Es decir, si yo digo sistema digestivo, sistema nervioso, sistema reproductor, sistema endocrino, estamos hablando de ese sistema que estamos por estudiar. Si digo sistema solar, estaré estudiando los planetas con el Sol. Si digo sistema económico, que es un tema más complejo, hablaríamos de la economía. Sistema religioso pasaría lo mismo. En matemáticas lo vemos como sistema de ecuaciones, resolveremos ecuaciones. Entonces la palabra sistema es todo aquello que se aísla para su estudio. En el caso de química lo vamos a ver como cualquier porción de materia que se delimita para estudiar, ¿sí? Entonces, todo sistema está rodeado por su medio ambiente y desde el punto de vista de su relación con ese medio que los rodea, los sistemas materiales pueden ser abiertos, cerrados o aislados. Vamos a un ejemplo. Ustedes lo que observan acá es un recipiente, una botella que tiene líquido de color amarillo. Vamos a suponer que es el agua. El sistema abierto es cuando el agua hace intercambio de materia y energía con el medio que nos rodea. En este caso, pasa a estado de vapor al el agua o puede ingresar en estado líquido adentro del recipiente por un mecanismo de condensación o por gota de lluvia. Entonces está con el entorno intercambiando materia. Y energía en forma de calor. Ese calor puede ser de mayor temperatura o de menor temperatura, ¿sí? Entonces, el intercambio, la flecha de que entra y sale, hace referencia de que si está muy caliente va a liberar calor, pero a su vez la flechita hacia adentro quiere decir que está absorbiendo temperatura externa que es mucho más fría. Y con el tiempo quizás esa agua llega a adquirir, se enfría porque llega a adquirir la temperatura en equilibrio en relación con su medio. Es un sistema abierto. En los seres vivos somos sistemas abiertos porque hacemos intercambio de materia y energía. ¿Por qué hacemos intercambio de materia? Por ejemplo, el intercambio de materia tiene que ver con lo que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo y con lo que nosotros liberamos de nuestro cuerpo. Eso podría ser considerado intercambio de materia. Como por ejemplo incorporamos el oxígeno y liberamos dióxido de carbono, ahí hay un intercambio de materia. Incorporamos alimentos y nutrientes y lo liberamos por sistemas excretores muy particulares. O también lo hacemos mediante la sudoración, liberar agua. Ese es un intercambio de materia. Y energía podemos relacionarlo con la temperatura corporal. Nosotros percibimos del medio externo la temperatura si está frío o caluroso y a su vez nosotros estamos liberando calor o absorbiendo calor del medio. Entonces, ese es un clásico sistema abierto. El ser vivo en sí es un sistema abierto también. El sistema cerrado es cuando no hay intercambio de materia, pero sí de energía. Entonces, el ejemplo más clásico que ustedes ven acá es un tapón cerrado donde no intercambia la materia, no pasa el estado de vapor hacia el exterior, ni siquiera ingresa agua hacia el interior, y solamente lo hace la energía en forma de calor y que se puede percibir con el tacto, ¿no es cierto? Si tocamos ese recipiente, ya sea si está frío o caliente. Y el sistema aislado es como un termo, no se percibe el intercambio ni de calor ni de energía, ni de materia, perdón. No, o sea, no hay intercambio ni de materia ni de energía. Si yo toco ese recipiente, yo no sé si el agua está caliente o está frío. Eso quiere decir que no hay intercambio de calor, en este caso de energía, y de materia menos, porque quizás no sea agua, puede ser cualquier otra sustancia y ni tenemos idea qué puede ser. Pero si sabemos qué es lo que incorporamos dentro de ese recipiente,
podemos decir que ese recipiente no está demostrando que está haciendo intercambio con el medio. El solo hecho de meter el dedo en el líquido ya hay un sistema que está participando con el medio externo. A eso me refiero también. El sistema abierto, acá tenemos otro ejemplo de sistema abierto, puede ser una taza de café pasando de estado de vapor con café externo, ¿sí? Hay una transferencia de materia y energía, o sea que está liberando calor y se está evaporando el agua del café. El sistema cerrado, no hay transferencia de material, pero sí de energía, ¿sí? O sea que podemos percibir si esa sopa caliente está muy caliente tocando la tapa tocando la orilla de la olla, y podemos percibir si está caliente o frío, ya sea que se está liberando calor o está absorbiendo calor del medio. Y el sistema aislado, en realidad eso lo que ustedes ven no es no es una olla a presión, es un termo también, una forma de decir. Entonces no hay transferencia ni de materia ni de energía. O sea que si yo toco ese recipiente de manera externa, no sabemos si lo que está dentro está frío o caliente. A eso se refiere. Entonces, dentro de los sistemas materiales, que todo aquello que se aísla para su estudio lo podemos clasificar en cualquiera de estos tres sistemas, de acuerdo a cómo lo estemos estudiando, como un sistema abierto, cerrado o aislado. Ahora, tenemos que recordar los temas que vimos en los videos anteriores, como en el video C, donde hablábamos de la materia y sus propiedades. También vimos las ciertas características como este mapa conceptual, que los sistemas materiales se clasifican en heterogéneos, que están constituidos por dos o más fases, u homogéneos con una sola fase. Recuerden que la palabra heterogéneo, hetero significa distinto y homo significa uno solo o un solo componente, vamos a decir. Hetero, dos o más componentes, y homogéneo, un solo componente. Y cuando hablamos de un solo componente, estamos hablando de una fase o de dos o más fases, ¿sí? Y en el caso de los homogéneos, ¿quiénes pueden ser los homogéneos? Puede ser una solución o una sustancia pura. ¿Y quiénes son la solución? La solución es cuando está constituido por dos o más componentes. O sea que yo tengo dos o más componentes que cuando los mezclo bien aparenta ser una sola cosa. A eso se refiere. Y a eso se le llama solución. Y que también puede ser homogéneo una sustancia pura que está constituido por un solo componente. En este caso, un recipiente que tenga una sola sustancia, nada más. Ahora, a eso que tiene una sola sustancia se le llama sustancia pura, porque está constituido por un solo componente. Pero si esa sustancia pura se puede clasificar en compuesta o simple. O sea, si es una sustancia pura compuesta, está constituido por átomos distintos. En este caso el ejemplo es el agua. La fórmula del agua es H2O, entonces tiene 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces está compuesto por átomos distintos. Y sustancias puras simples es cuando está constituido por un solo átomo y que son iguales. Por ejemplo, un recipiente que contenga dentro oxígeno, hidrógeno, o puede ser un mineral puro de hierro, donde solamente sea de hierro, entonces a eso se refiere. Entonces ese es el contexto. Pero veamos más adelante con mejor detalle. Recordemos también que los sistemas materiales es en base al estudio del estado de la agregación de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Ya analizamos la formación y el tamaño de las partículas, cómo se hallan, si están juntos, si están semilibres o están totalmente libres, y cuáles son los pasajes de estado de agregación de un estado a otro, ¿no es cierto? La línea roja, en este caso para el caso del agua, sería una cuestión de a mayor temperatura, el estado sólido pasa a un estado gaseoso. Es una manera de decirlo, ¿cierto? Del estado sólido pasa a un estado gaseoso, de manera muy particular en ese caso, de un estado sólido a un estado gaseoso. Entonces esa es una característica muy especial para tener en cuenta cuando uno analiza en este contexto. Pero ¿qué son las fases de un sistema material? Dijimos que lo heterogéneo está constituido por dos o más fases y lo homogéneo por una sola fase. Fase es la porción observable de un sistema material. El sistema material también puede contener una o más fases,
Las fases son porciones dentro del sistema que se pueden reconocer o identificar por sus propiedades específicas e intensivas. Recuerden que vimos que ya son las propiedades intensivas, ¿sí? Por sus propiedades específicas e intensivas. Entonces tenemos que hacer una revisión de los videos anteriores como el B y el C para ver qué son las propiedades extensivas y qué son las propiedades intensivas y a qué se refiere. Entonces, si yo tengo un recipiente con sal, la sal es de color amarilla, de sabor salado, vamos a decir así, y de color blanquecino. Y si dentro de ese recipiente le agregamos un líquido de color naranja, entonces será un líquido de color naranja, donde el color es naranja y puede ser de otro sabor y puede ser de otro olor y también puede ser, y no siempre el ejemplo tiene que ser líquido, muchas veces pueden ser sólidos las fases que tienen distintas propiedades intensivas. El sabor, color y olor son distintas porque están constituidos por distintos componentes o por mismos componentes de acuerdo a qué es lo que se esté analizando. La clasificación de los sistemas materiales, según su fase, entonces, como dijimos, los sistemas homogéneos son los que tienen una sola fase. Repetimos eso. También pueden ser sustancias puras o mezclas, ¿sí? Ya lo acabamos de analizar también desde el otro aspecto del gráfico. Los sistemas homogéneos pueden ser puras, ¿sí? Puras, acá, o simples, ¿sí? En este contexto ubicado acá. Bueno, entonces esa es una característica muy particular a tener en cuenta. Los sistemas heterogéneos son los que tienen dos o más fases. Siempre son mezclas, presten atención a esta palabra, siempre son mezclas, recuerden que es una mezcla, y en algunos no siempre se pueden distinguir a simple vista. En los heterogéneos, vamos a un ejemplo. Lo que ustedes ven acá es un sistema homogéneo. Un vaso de leche es un sistema homogéneo. Si estamos, mi sistema de estudio, el material, la materia que estoy estudiando, el componente es leche, entonces nosotros lo vemos como un sistema homogéneo porque está constituido por una sola fase. Vemos que el líquido es blanco y en todo su entorno es blanco. Obviamente, si consideramos el entorno que los rodea, podemos decir que es heterogéneo. Podría ser el aire y el vidrio, y la leche ya son tres componentes: la fase aire, la fase vidrio del vaso y la fase leche. Pero si estudiamos solo la leche, entonces estamos considerando como un sistema homogéneo. Pero la fotografía de abajo, esos circulitos, esos pequeñas esferas, es lo que se ve, lo que se observa en microscopio de la leche. Y vemos que la leche no es un sistema homogéneo, es un sistema heterogéneo, porque está constituido por muchísimos componentes, como flósculos de grasas, proteínas, agua, minerales y uno que otros microorganismos que pueden estar dentro del mismo. Vemos, por ejemplo, el otro ejemplo, el vaso con agua, con aceite, donde ¿qué sistema sería este? Sistema heterogéneo. Vemos la fase agua y la fase aceite. Ninguno de los dos se pueden unir, aunque lo mezclemos, a través del tiempo volverán a su estado natural, separados de manera completa. Vemos entonces dos componentes distintos con distintas propiedades extensivas y propiedades intensivas. Y acá el granito, que es una roca constituida por los minerales de cuarzo, mica y feldespato, esos son los nombres de los minerales. Entonces es una mezcla heterogénea. Entonces sabemos que esa roca es un sistema heterogéneo porque está constituido por distintos componentes. Son ejemplos de sistemas que no siempre son líquidos, se habrán dado cuenta. Y acá tenemos una taza donde debe haber líquido de leche en el fondo, debe ser quizás gránulos blancos de algo dulce y algo de chocolate también que está conformando. Entonces es un sistema de varias fases sólidas. Es una fotografía que le puedo rescatar de un material bibliográfico. Y esto es un recipiente muy conocido que hoy en día se observa mucho en las cremas, que le dicen cremas bifásicas porque tienen dos sustancias totalmente que no se combinan, pero cuando nosotros lo agitamos, las emulsificamos, se dice,
genera una acción muy particular. Eso es hablando de cosmética, pero hablando de los aspectos de la química, vemos que tiene una importancia de cómo está esta sustancia. Tiene dos fases, la fase azul y la fase celeste, podríamos decir, que habría que analizar qué componentes tienen cada uno de ellos. Una taza que contiene té es un sistema con dos fases, pero todo depende. Acá dice es un sistema que tiene dos fases, una fase sólida que es la taza y la otra, la fase líquida, que es el té. Pero si yo quiero estudiar mi sistema de estudio, es el té, porque necesito un recipiente para contenerlo, porque si no tengo un recipiente entonces va a ser difícil de estudiarlo. Entonces es considerado como un sistema homogéneo si analizamos solo el té. En este caso, en este contexto teórico, está refiriéndose que es un sistema heterogéneo, ¿sí? Y por último, un sistema de un recipiente. Ese recipiente de ese formato es lo que se encuentra en los laboratorios, se llama Erlenmeyer. Y el dibujito que se encuentra debajo del recipiente es sal sólida no disuelta, una solución de sal en agua, o sea que es una salmuera, y el vapor de agua. Entonces vemos tres fases, ¿sí? Son prácticamente tres fases muy distintas, que muy casual están en estado sólido, líquido y gaseoso. Y podríamos nombrar una cuarta fase, sí, la fase del recipiente sería la cuarta, el que es el vidrio, y una quinta fase, el corcho o el tapón que está registrado. Y si nombramos una sexta fase sería el aire que los rodea. Pero cuando se estudia algo, eso quiero que entiendan, cuando nosotros aislamos, por eso el tema del sistema material es muy importante, el título tener en cuenta. Cuando nosotros nos aislamos para el estudio, es solamente a eso a lo que me referimos y a eso le vamos a definir si es homogéneo o heterogéneo. Bueno, eso es todo, chicos. Nos estamos viendo en las siguientes tareas que tienen que resolver.